Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde La Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Bueno, ¿y qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué pues, nos cuentan en la emisora Onda Sopiac? ¿Qué es esto? Es muy importante para nosotros como pueblos indígenas, ya que hemos tenido pocas participaciones en los diferentes espacios y escenarios políticos. El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, cómo se va a trabajar, desde dónde se va a trabajar, cómo se empieza a desarrollar estos proyectos, fijando programas, inversiones. Cuando hablamos de programas es desde la parte estructural de gobierno, cómo a partir de esos programas se va a invertir presupuesto, metas, qué es lo que necesitamos hacer durante este gobierno y cuáles son las propuestas que traen cada una de las estructuras sociales, ¿no? En este caso, pues, la organización que representa a los 64 pueblos indígenas está desde sus líderes y sus coordinaciones. Hablábamos hace unos días atrás, también en Cantos de la Selva, sobre que ellos estaban en formulación de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, durante este cuatrenio, se permite también evaluar sus resultados, hasta dónde se va desarrollando, qué alcance, qué impacto tuvo a partir de estos proyectos y estos programas que se generaron durante este gobierno, que dura pues 4 años, ¿no? ¿Qué, qué tan, qué tan chécheres son ellos en sentido del manejo del presupuesto? Entonces desde ahí se sabe, desde ahí se saca el tema del informe que presentan. Desde ahí sacan toda la información también basada en números para presentarle pues a la comunidad. ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo actual en Colombia? Pues yo no soy experto para hablar estos temas, pero lo estoy tratando de hablar desde los temas a lo indio, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Cuando estuvo el Chéchere anterior, hablaban mucho de lo que era el pacto de equidad para alcanzar la inclusión social productiva a través del emprendimiento, la legalidad. Pero, en fin, nunca terminaron de trabajarlo según lo propuesto. Y para este gobierno es el nuevo documento en el que el gobierno, pues, a través de sus consultas públicas, territoriales y toda esa vaina, explica cuáles son sus objetivos, estrategias para este trabajo, para este cuatrenio, como lo llaman por allá. Por eso le digo que no es muy bueno para hablar de estos temas. Pero pues lo trato de explicar según más o menos cómo lo podamos entender. Y desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas, pues están justamente en planeación de desarrollo, de despliegue territorial. En otros lados, pues cada coordinación se encuentra desarrollando sus trabajos
en los diferentes departamentos, en los diferentes lugares de la Amazonía. Pues veníamos hablando desde el día de ayer también que se encontraban en Caquetá, que es uno de los 6 departamentos, en la Escuela de Formación Política. Y la Escuela de Formación Política es la que crea estos espacios, valga la redundancia, ¿no? Son prácticamente los que ayudan a entender y direccionar a los jóvenes, a los líderes, cómo aplicar el conocimiento de los pueblos indígenas, pero casi, digamos, buscando el tema del occidental, pero aplicando lo nuestro, sin perder lo nuestro también, ¿no? También estos días pasados, pues, estuvieron trabajando con las diferentes asociaciones de este territorio, justamente para que nosotros como jóvenes en este contexto, pues hablemos de lo propio, aplicando el sistema también, pero no como lo aplica el sistema, sino como nosotros debemos aplicarlo como pueblos indígenas. Pues ahí vamos, familia, a esta hora, ya cuando son las 4:23, vamos a pasarle ahora en un momento más información de lo que pasa en cada uno de los territorios, en cada uno de los 6 departamentos, a ver hasta dónde vamos llegando nosotros como Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. En esta tarde escríbanos al 313-256-4730. 313-256-4730, nuestra línea telefónica WhatsApp Amazonía. Estás escuchando Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Estás escuchando Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá, y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Onda Sopiac. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí. Bueno, y a esta hora, la Organización Nacional dice que el equipo técnico de la OPIAC y la Mesa Regional Amazónica, o sea, la MRA, definen estrategias de incidencia política y técnica con miras al trabajo que se va a desarrollar con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, pues con lo que le estaba comentando yo, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, lo que veníamos hablando en un momento, lo que le estaba diciendo yo, justamente en este momento se encuentran desarrollando
la ruta de consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es ir a buscar información directamente de allá. Primero, preguntar, ¿no? Por eso se llama consulta, antes de ir a aplicar algo, ¿no? Dice que debe ser un proceso integral que garantice los recursos necesarios para generar transformación en la región. Avanzamos en el balance de las mesas sectoriales y la consolidación de la matriz sectorial de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Entonces, hablando, vamos aquí investigando un poco para que ustedes puedan entender un poco mejor el tema. Prácticamente dice que es un derecho fundamental que tenemos los grupos étnicos. En sentido de que muchas empresas, muchos grupos mineros, muchas multinacionales deciden por sí mismas e invaden territorios. Y cuando invaden territorios, pues hay situaciones y problemas en cada uno de los espacios donde se realizan diferentes tipos de exploraciones, por ejemplo, por decirlo así. Cuando hablamos de exploraciones, hablamos sobre, entran las multinacionales, llegan por allá en Leticia, cerca por esas comunidades, por La Chorrera, una multinacional. Es un ejemplo. Llega diciendo que tenemos oro o petróleo, pero entra hasta allá. Llega. Ustedes saben que para los multinacionales y los millonarios chécheres esos, pues no hay límite. Ellos pueden sacar plata de donde sea, porque tienen. Y aparte de eso, pues van a los territorios justamente a destruir la tierra, el ecosistema, pero a través de eso pues van a ganar más plata. Entonces no le han consultado al gobierno departamental, que en este caso sería el gobernador, y el municipal, el alcalde, y a cada uno de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio. Simplemente llegan y dicen, bueno, tenemos estos estudios, ya fueron aprobados por el gobierno o por minas y energía, medio ambiente, bueno, todos esos temas que ellos para hacer la fachada son muy buenos, y llegan a destruir nuestro territorio en la cabecera de un caño, allá en la montaña gigante esa donde queda supuestamente para nosotros es sagrada, pero para ellos es una supuestamente, ¿no? Esos indígenas que van a hacer eso no es sagrado. Por allá lo que hay es oro, vamos a ir a destruirlo, ¿sí? Eso es lo que hace consulta previa. De poder decidir sobre las medidas. Aquí hablando más a lo político, dice acá, legislativas y administrativas. O proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su identidad cultural, social, económica y garantizar el derecho a la participación. Quiere decir que no se pueden ellos mismos decidir qué voy a hacer yo como una empresa minera, sino tengo que ir a preguntar a todos los territorios donde se va a hacer la exploración. Entonces, prácticamente lo que están haciendo acá, discúlpenme de tanta redundancia de la palabra, ¿no? Esta
reunión que se está desarrollando ahorita es justamente para poder ir a los territorios para presentar la hoja de ruta del trabajo para este cuatrienio que viene. Entonces dice que cuando debe llevarse a cabo, la consulta previa debe realizarse siempre que se vayan a decidir, a adoptar o ejecutar medidas administrativas, legislativas o proyectos públicos o privados que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. Entonces, en ese sentido, tienen que sí o sí, antes de hacer un encuentro o una intervención, digámoslo así, a los bosques, a los ríos, tienen que ir por etapas. ¿Cuáles son las etapas del proceso de consulta previa? La preconsulta, que yo creo que a los chécheres no les gusta hacer, siempre es antes. Primero vamos a ver qué tan viable puede ser. Una reunión de preacuerdos como segundo punto. Una reunión de protocolización. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál es la idea? De que no pues, se nos salga de la mano en algún momento, ¿no? Después sigue el seguimiento y acompañamiento. Ya dice, bueno, al parecer esto es viable, sí tenemos la autorización, sí podemos, está dentro de nuestro alcance también. Y luego viene el cierre del proceso, listo. Bien, vamos a hacer, sí está bien, me parece que esto, bueno, nos parece, ¿no? Dirían ellos, como son bien socios chécheres. Y luego viene la apertura del proceso de consulta previa. Ahí sí directamente van y dicen, bueno, ¿qué tan viable puede ser esto para desarrollar este tal evento? Y por lo tanto, la apertura de la consulta previa va también después con los talleres de identificación del impacto y definición de las medidas de. Cuando hablamos identificación de impacto y definición de las medidas, quiere decir, bueno, ¿qué tan positivo puede ser esto y nos favorezca a nosotros? O también de alguna forma también puede existir, pues, qué tan malo puede ser y no es viable. En el momento de definir ya, pues, ya lo decidirán ellos cada uno con lo que quieren hacer. Bueno, familia, hablando de consulta previa, ¿no? Entonces, de lo que están haciendo nuestros líderes, nuestras autoridades en este momento, identificar si es posible, si no es posible, bueno, están en eso. Más adelante tendremos más información para ustedes, para los que se encuentran en los territorios. 4:35 de la tarde en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Gucci Blender,
Hey pachama ku bui gunna ta da gunya toru nai meku ne maku jera batana nge toru o igaru kwa Hey pachama ku bui guita na po unya toru na ne tumaka ja toru bata gu vive mande Mauru ni ngore la kijene na umta mamaru papare tumane bata umta maku ki e mabe kuru umta perfect na oachi to ni na mo onti maru me ku kuti kuna ai ne gakure okuchi go ever party go kaki ego mechi eku watame aru kaki ego achi eku watame Ready, están listos. Pa' toda mi gente, sonido que se siente, se encuentra conmigo, contigo prosigo con esta nota de buena energía, haciéndote danzar al ritmo de danzar. Llegas en el mejor momento, protestando yo te digo, revolución de la selva, de los ríos, lugares mágicos donde yo sonrío. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Bueno, continuamos a esta hora en más Cantos de la Selva, solo aquí en su emisora Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Teníamos ahí cuidando de nuestra tierra. Wilding Black Ticuna, Lobo Amazonas, música del departamento de Leticias Amazonas directamente. Son jóvenes indígenas que hacen fusión de diferentes ritmos musicales. Ahí como lo escuchábamos, eso es casi reggaetón, con cumbia. No sé, eso lo sabrán realmente los expertos en música, en los temas en los temas prácticamente de sonido, de la mezcla y toda esa vaina. Bueno, continuamos con más Cantos de la Selva. Dice que hoy 6 de octubre, el primer miércoles, hoy es jueves, ¿no? Pero esto fue en 2019, el 6 de octubre. Día Mundial del Parálisis Cerebral. En este año se conmemora el 6 de octubre. ¿Qué es eso? ¿Qué es la parálisis cerebral? Se define como un trastorno neuromotor. Aquí le mencionan uno de todo, bueno, no lo entiende, bueno. Neuromotor progresivo debido a una lesión o una anomalía en el desarrollo del cerebro del feto. En el momento en que el bebé esté dentro de la pancita de la madre, pues tal vez haya una malformación adentro, o de pronto se le haya caído, se haya matado. Cuando digo que sí, de pronto que se haya matado, es que pues haya tenido un accidente, ¿no? En alguna parte de la cabeza, y pues no se procese bien la información de lo que aprende, de lo que vea. Entonces es cuando le pasa eso al recién nacido, o cuando está en el estómago de la madrecita, o que está ya en el momento, pues como lo llaman los blancos, cuando es lactante. También tenemos para hoy un tema muy especial que es para los pueblos indígenas, porque vemos mucho y hablamos en algún momento que hay muchos maltratos familiares, intrafamiliares,
Y los expertos, los médicos que son expertos en estos temas, pues dicen que se llama violencia vicaria, con B de vicio. Entonces, ¿qué es la violencia vicaria? Dicen los expertos que es un tipo de violencia de género. En estos últimos tiempos hemos hablado mucho, tiene que ver mucho con el nuevo liberalismo de las mujeres, ¿no? No me hago referencia al Partido Liberal, no, sino pues en que las mujeres también tienen voz y voto, ¿no? La violencia de género no se presentaba, no se denunciaba, ustedes se imaginan, antiguamente no existía a dónde ir a denunciar, porque las mujeres estaban prácticamente dominadas por el macho, por el hombre, por el que trabaja. Entonces no tenían derecho de progresar de manera profesional, ni de pensar a estudiar, ni de opinar frente a los hombres. Eran muy maltratadas. No tenían ni voz ni voto en un momento. Entonces, en este caso, cuando se producen casos de violencia o de maltrato familiar, se producen una serie de problemas físicos o psicológicos, dicen acá, en la persona que está siendo agredida, sea mujer o sea hombre. Pues muchas veces pasa que desde la casa hay mucha pelea con la mamá, con el papá, o entre los hermanos, entre las hermanas. Bueno, hay muchas cosas que acontecen en estos últimos tiempos, porque antiguamente yo creo que pues, era tan fuerte la violencia de género que pues no se miraba como raro dentro de la sociedad de esa época. Ustedes saben que se ha ido cambiando y ahora eso no se puede hacer y no se puede dejar ver tampoco como algo normal. Dice aquí, esto lo estamos sacando de una información de los profesionales. Yo no soy ni médico ni psicólogo, no señores. Soy un paisano aquí del territorio de ustedes. Dicen, si en la unidad familiar existen otros convivientes, o sea, si hay más de 3 personas, como pueden ser los hijos, esta violencia se extiende hacia ellos, ya sea de manera directa. Es decir, que el maltratador actúa ante los niños o de manera indirecta cuando ven cómo se maltrata a alguno de sus familiares. A su vez, en algunos casos, los hijos de la pareja pueden ser maltratados o agredidos, tanto psicológica como físicamente. Entonces, bueno, aunque a uno le daban conrejos porque uno era muy chéchere en el territorio, ¿no? Pero ya cuando esto se vuelve constante, de que de pronto por celos ya le esté cascando a la mujer, o tiene algo que decir al hijo, de pronto hizo algo, entonces ya lo coge como una costumbre. Yo creo que eso sí ya es demasiado, ¿no? Eso sí ya es como la violencia vicaria. Entonces yo le digo algo a usted y no me hace caso y le agarro a palos, pues eso ya no tiene sentido, ¿no? Entonces eso ya es demandable, ya es maltrato intrafamiliar. En algunos casos los hijos de la pareja pueden ser maltratados nuevamente como agredidos, bueno, con palo, regañando. Y dicen que esto se conoce como violencia vicaria. Se trata, por lo tanto, de un tipo de violencia aplicada sobre él o los hijos de la pareja con el objetivo de causar el mayor daño posible al otro miembro de la pareja. Entonces, hace un tiempo, no fue hace unos días, resultó que un señor X por estos lados, por celos, por no sé qué tipos de
de situación personal estaba sufriendo este señor, que resultó llevándose al hijo pequeñito, que se iba a ir con él de paseo por allá a una ciudad, y terminó asesinándolo. O sea, entonces ahí es donde le estoy tratando de hablar, que es muy complejo, ¿no? Entonces, de pronto estos ya son temas psicológicos de la persona, por celos, por rabia, o simplemente porque no le hacen caso, o de pronto vieron hacer algo que de pronto le iba a afectar a él personalmente. Entonces, son cosas como esas, ¿no? Entonces, tener cuidado con estos tipos de personas. Ojalá no nos pase a nosotros en los territorios, que no nos pase a ninguno de nuestros familiares, porque esto no puede suceder. Entonces, esperemos que nunca pase, ¿no? Nosotros de pronto nos dicen que nosotros somos muy chalecos, muy peleones y todo, pero de que llevemos a un hijo por allá a la escondida de la madre y matarlo, eso es inhumano, y para nosotros puede ser inaceptable. ¿En qué consiste específicamente esto? La violencia vicaria es una forma de violencia dentro del núcleo familiar en el que uno de los miembros de la pareja realiza una serie de conductas dirigida a los hijos e hijas con el objetivo de dañar, chantajear o hacer que el otro miembro de pareja cumpla su voluntad. Se trata de un mecanismo por el cual se ejerce presión sobre el otro miembro de la pareja para mantener el poder sobre ella, lo que estaba diciendo yo. Que si usted no me hace caso, que si usted vio algo que de pronto pueda dañar al otro, pues entonces tiene que dominarlo a través de la fuerza, de paliza, de maltrato, de todo. Entonces es eso lo que estamos tratando de decir hoy, ¿no? Dice aquí las informaciones de los profesionales que este tipo de violencia acostumbra a utilizarse en determinadas situaciones. Quiere decir que no pasa a todo momento, sino que es cuando la pareja de pronto está en un proceso de separación o divorcio. Cuando uno de los miembros desea rehacer su vida con otra persona, porque hay gente que sí es así, ¿no? Saben ustedes que pasan mucho y se ven que el novio terminó matando a la novia, o llevaban unos años viviendo juntos, ya tienen un hijo, otro hijo, y resulta que la señora se quiere ir a vivir con otro, de pronto que lo trata mejor, entonces por los mismos problemas terminan peleando, y llega hasta tal punto que el hombre o la mujer pues decide, esta señora, este viejo, este no sé cuánto, no se va, porque hay mucha gente que dice eso: si no es para mí, no es con nadie. Entonces esto no es lo que uno puede pensar, porque cada uno puede rehacer su vida, ¿no? En este caso, el miembro agresor utiliza la violencia sobre los hijos, sobre la propia pareja, con el objetivo de coaccionar o impedir algunos actos, ya que considera que la pareja puede ser de su propiedad o no tener derecho a elegir otro tipo de vida. Lo que acabamos de decir. En estos casos, el miembro maltratador sabe que la mejor forma de hacer daño a la otra persona es dañar o incluso matar a sus propios hijos para producir el mayor daño posible al otro progenitor. Terrible esto. Estamos hablando sobre violencia vicaria, se llama esto de esta tarde de hoy.
Entonces, para no aburrirlos a ustedes o para que ustedes entiendan mejor, vamos un poquito a divertirnos acá con musiquita, oyendo buenas canciones y buenas programaciones a esta hora de la tarde. Vamos con más música amazónica a esta hora de la mañana, porque pues sabemos que los pueblos indígenas también tenemos músicas y buenos artistas. Ya volvemos, son las 4:54. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. Ubataki music,
たくなる今ここまでる今No irang gui nagu mari nama tangu no ke mangu ore gu no e chaman tiu no irang gui nagu mari nama tangu no ke mangu ore gu no e chaman tiu mai ju chi chau na me chau ga vata machi te a chau ta na gu ma mai ju chi chau na me lo cha nge ma na chi ka u tu ba ti ko na chi mari na ma cha bu emanya kwa gu chori oi ta ka nu ata ti ko na chi mari na ma cha bu emanya kwa gu chori oi ta ka nu ata Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. 5 de la tarde, 2 minutos. Continuamos aquí en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac. Bueno, estábamos hablando al principio que estábamos, o el compañero está justamente en este momento, en una participación de la Coordinación de Salud de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas. Y en este momento, pues tenemos un reporte desde allá, En Guainía, desde somos Onda Sopiac. el lugar donde se está desarrollando el evento. Entonces, está en la intervención, en la presentación de la ministra de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, presentación del informe del artículo 219 de la ley de 1955 de 2019. Entonces, para que ustedes se contextualicen un poco, vamos a saludar a todos allá, a que estén bien, a que ojalá lleguen en unos buenos acuerdos y ojalá estas intervenciones y estas explicaciones de la ministra de Salud pues sea de parte y parte, que seamos prácticamente partícipes de estas intervenciones. La suave brisa y la neblina mañanera apuntan para
Aquí hay una presentación del informe de acuerdos, indicadores, códigos de acuerdo, un poco de temas aquí que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, pero pues gracias a Dios tenemos estos informes y ya vamos a que ustedes lo escuchen. Esto es Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Ustedes participan en el Plan Nacional de Desarrollo en los encuentros regionales, en donde ustedes han solicitado, por supuesto, una consulta previa a la que serán sometidos estos planes de desarrollo por los pueblos indígenas. En el caso específico del Ministerio de Salud, si bien estamos trabajando el tema en todos los encuentros regionales a nivel nacional, estamos encargados del capítulo de Caucasia y estamos encargados del Guainía, donde hay una presencia pues importante de pueblos indígenas. Entonces ahí estaremos el 19 de noviembre y seguramente estaremos pidiendo el acompañamiento de esta mesa para el diálogo con los pueblos indígenas que nos corresponde en Puerto Inírida. De otro lado, hemos concertado con ustedes el avance alrededor del CISPI para que esto se vuelva un decreto ley y que esto ojalá pudiéramos alinearlo con la reforma a la salud. La reforma a la salud, ustedes bien saben, es una iniciativa que se presentará el próximo año, en la próxima no legislatura, sino semestre, es decir, primera legislatura, segundo semestre, que podría ser en febrero, si hay sesiones extraordinarias del Congreso, o en marzo. Por lo pronto el gobierno tiene concentradas sus energías en la reforma tributaria. La reforma a la salud de la que hablamos es una iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil, del sector salud. Es una discusión que no es nueva, es una discusión que lleva muchísimos años en Colombia, es decir, el cambio profundo del sistema de salud, su reorganización y reestructuración, no es una idea improvisada. Es una situación que vienen discutiendo los movimientos sociales, organizaciones científicas, organizaciones de médicas, de trabajadores, sindicales, movimientos populares, hace muchísimos años en la configuración de una propuesta alternativa que el presidente ha definido, sea acogida por el gobierno. Estamos en espera de que las organizaciones sociales nos hagan entrega de dicha propuesta para someterla a una amplia discusión. Ahora, ahí hay 5 elementos, como 5 líneas generales que siempre el movimiento social por la salud ha mantenido, digamos, frente a la actual situación. Como ustedes bien saben, pues nosotros nos encontramos en un sistema en crisis. Cuando recibimos el sistema de salud, lo recibimos con 30 EPS, de las cuales más de 14 estaban con medidas de vigilancia especial, esto es, EPS que no cumplen con los mínimos requisitos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud históricamente ha flexibilizado los requisitos para la existencia de estas instituciones a lo mínimo y no cumplen ni siquiera lo mínimo, con billonarias deudas sobre clínicas y hospitales, y el resto de EPS que recibimos, pues la mayoría no cumplen, tienen este tipo de problemas. Básicamente, cumpliendo estos mínimos requisitos que harían 5 o 6, lo que constituiría un oligopolio. Es decir, si tuviéramos que aceptar lo que plantean ahora, que entonces hay unas buenas y otras malas, entonces que las buenas gobiernen el país, quedaría en un oligopolio de 3 o 4. Oligopolio que sería irregulable. Por eso es que nace la reforma a la salud como una alternativa de un diseño institucional frente a un problema que no es ideológico, es una realidad. Por gestión del Ministerio de Salud, desde nuestra posesión, hemos logrado aplicar un decreto, el decreto 995 del 2022, y hemos logrado el giro de 848.000 millones de deudas mayores de 6 meses a clínicas y hospitales por parte de las EPS, con cargo a algo que se llaman reservas técnicas. ¿Qué son las reservas técnicas? Los gobiernos anteriores le permitieron a las EPS que con los recursos públicos, porque todos los recursos que manejan las EPS son completamente públicos, esto es un sistema de financiación, pudieran hacer inversiones de capital en portafolios de servicios, inversiones de negocio, para con esos recursos poder respaldar las deudas.
Algunas de ellas sí lograron hacer estas inversiones de capital, pero eso no implicó que le pagaran a las clínicas y los hospitales. En ese sentido, mediante este decreto se obligó a que desinvirtieran recursos, por ahora por 848.000 millones, para pagar las clínicas y los hospitales, y estamos en esta gestión. Pero no puede ser que tenga que estar un gobierno encima detrás para que en un sistema de salud ocurra esto. Porque estamos hablando de deudas superiores a 6 meses, no debería un sistema de salud funcionar así. En un sistema de salud los recursos deberían fluir de manera mensual para el pago de tratamientos, para el pago de trabajadores, de medicamentos, y eso es lo que nos está pasando en Colombia. Esta situación obliga a una reforma a la salud, y esa reforma a la salud tiene unas características, 5 elementos centrales. El sistema ya es público porque es de financiación pública. Nosotros creemos que debe haber un pago directo a las clínicas y los hospitales. Hoy ya se hacen. Un 70% del régimen subsidiado se gira directamente desde el Fondo Público del Estado y un 10% régimen contributivo, pero el ordenador del gasto son los intermediarios administradores, sin que podamos verificar efectivamente hacia dónde se giran. Pero ya hay un fondo público que recauda todos los recursos de la salud, que van a aumentar ostensiblemente por el aumento en el presupuesto general de la Nación. El presupuesto más alto de la historia en salud, pasamos de 42 billones a 50 en cuanto a los recursos del presupuesto general, porque acuérdense que otra parte de la financiación de la salud está dada por las cotizaciones del régimen contributivo y los apartes de los trabajadores. Entonces la salud tendrá un poco más de 80 billones de pesos en el próximo año. Estos son bastantes recursos. Esos recursos tienen que llegar a cuidar la vida de los colombianos. Esos recursos no se pueden quedar en una intermediación. Esos recursos tienen que llegar para el pago de trabajadores, para el pago de tratamientos de niños, niñas, ancianas. Eso es lo que se está pidiendo, no es más. No tiene por qué esos aportes de los colombianos quedarse en intermediaciones innecesarias. Entonces, en ese sentido, el sistema que se propone tiene que seguir siendo un sistema de prestación de servicios mixta, porque en este momento la mayoría de la prestación de servicios es privada, la menor es pública, hay solo 900 hospitales públicos frente a 18.000 prestadores privados. Debe continuar siendo la prestación una prestación mixta, pero los recursos deben llegar hacia quien presta el servicio y hacia quienes están cuidando la vida. De otro lado, los segundo es que la salud no es solo la atención de la enfermedad, son los determinantes sociales de la salud. En la discusión del presupuesto general intentamos hacer un ejercicio, yo creo que bastante exitoso, donde se aumentó 1 billón de pesos adicionales al Ministerio de Vivienda para agua. Y por supuesto que es de todo el interés del sector salud que haya 1 billón más para agua, porque no es posible la salud sin el agua. No vamos a resolver el problema de la soberanía y la seguridad alimentaria, que es otro tema de salud, sin el aumento del presupuesto de agricultura y las políticas de prosperidad social para el hambre, para que haya posibilidad de compra de cultivos a los campesinos y subsidio de fertilizantes. No hay política de salud sin política del hambre. Luego, todos estos recursos de los otros ministerios son determinantes sociales de la salud. Y estos determinantes sociales de la salud son importantísimos. Por tanto, en la reforma se crea un mecanismo institucional para que se debatan estos determinantes y se incluyan presupuestos y metas específicas que son fundamentales. El tercer elemento es que se necesita una política de formalización de los trabajadores. Los trabajadores del sector salud están precarizados, les pagan a destajo o no les pagan, pues porque imagínense con la irregularidad del flujo de recursos del sector, pues muy difícil. Trabajar en el sector salud es un asunto bastante complicado. Los sistemas de prestación de servicios de los indígenas, de los pueblos indígenas, son un ejemplo de que lo público sí funciona, porque hay muchos sistemas de prestación de servicios de los indígenas que funcionan muy bien. Puede haber una que otra dificultad, pero funcionan muy bien y nos pueden servir a nosotros de ejemplo de que los sistemas públicos sí funcionan. Entonces, en ese sentido, se necesita una política de formalización de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que pasa por normalizar y regularizar los flujos de recursos a las clínicas y hospitales para que sean contratados de manera digna. El otro elemento es, el sistema necesita un sistema de información integrado público. No podemos seguir en la opacidad y el oscurantismo de que
después de que el Fondo Público ADRES gira los recursos a las administradoras intermediarias, no supimos más. De ahí en adelante, todo es especulación sobre la realidad exacta de las deudas con clínicas y hospitales, y eso es muy grave porque son recursos para la vida, son recursos públicos. Por tanto, el sistema tendrá que tener un sistema integrado de información que dé cuenta de las transacciones financieras, administrativas, de los datos de mortalidad en todas las regiones y el territorio del país, lo que permita tomar decisiones acertadas en materia de política pública de salud y determinantes sociales de la salud. Y otro elemento que ustedes conocen muy bien, el sistema no puede seguir siendo un sistema solo basado en la atención de la enfermedad. El sistema tiene que tener una vocación preventiva, de atención primaria en salud, de detección temprana de la enfermedad. Nos habíamos evitado muchas muertes por desnutrición, por mortalidad materna perinatal, si en Colombia hubiera un sistema de extramuralidad, lo que el presidente denomina el sistema de salud preventivo y predictivo, que son los equipos humanos de médicos, enfermeras, nutricionistas, promotores de salud, de la comunidad, que lo tienen los sistemas de salud indígenas, tienen esto, estén caminando por el territorio, recorriendo las escuelas, las casas, las canchas, y detectando cómo está el niño o la niña. Eso se desmontó en Colombia, porque el sistema no pone los recursos allí, el sistema está poniendo los recursos en el alto costo. Entonces el sistema tiene que volver a su vocación de atención primaria en salud. Y aquí viene una invitación muy especial que les quiero hacer. El 3 de noviembre vamos a lanzar en Aracataca, Magdalena, la primera etapa del programa de salud preventiva y predictiva del que habla el señor presidente, y que ustedes están cordialmente invitados a Aracataca, el municipio más importante del planeta Tierra, porque allá nació Gabriel García Márquez y es el lugar geográfico de la mágica Macondo, de toda nuestra cultura, que por cierto los gobiernos colombianos no han hecho lo que tienen que hacer para preservar la memoria cultural histórica de lo que significa el Gran Gao y 100 años de soledad. Queremos lanzar la primera etapa del modelo del programa de salud preventiva y predictiva que se proyecta ser el gran modelo de salud en Colombia. Para eso vamos a iniciar el día de hoy. Hemos concertado a lo largo de 121 municipios en el país y 21 departamentos el funcionamiento de 635 equipos de médicos, enfermeras, auxiliares, promotores dentro de 21 departamentos para iniciar, en donde vamos a empezar a hacer una sistematización, monitoreo, acompañamiento, desplegando el ministerio en los territorios para poder hacer los ajustes normativos que haya que hacer para que esos equipos los volvamos el modelo de salud en Colombia. Vamos a lanzar este programa que aún estamos en un concurso de nombres, de cómo lo denominaríamos, este 3 de noviembre con el presidente de la República, y la mesa, por supuesto, la subcomisión está invitada, porque este modelo que queremos proyectar, este programa, tiene que tener un componente intercultural, de participación, de reconocimiento de otras formas de agenciar la salud, como por ejemplo las parteras, como por ejemplo la medicina tradicional. Preparamos actos administrativos en el ministerio para el reconocimiento de los promotores de salud. El sistema tiene que empezar a reconocer otras formas en el territorio, y aquí empezamos a lanzar esta primera fase, donde queremos contar por supuesto con los pueblos indígenas, porque este ya es el inicio del nuevo modelo de salud en Colombia, preventiva. Y de igual manera que podamos examinar los mecanismos como nos podemos articular para la reforma de la salud. Esto va a ser una reforma compleja, no la hemos lanzado y ya yo llevo encima un ataque mediático de magnitudes durísimas, sin ni siquiera haber radicado el proyecto de ley. Son ataques durísimos que sabemos que vienen. Estamos hablando de 80 billones de pesos, no es para menos, que son recursos de los colombianos que tienen que ser destinados para la garantía del derecho fundamental,
Hemos conversado con ustedes diversas formas de poder armonizar esto con el CISPI. El CISPI tendrá que seguir su proceso en términos de ser decreto ley, pero tendríamos que mirar entonces cómo los pueblos indígenas se incorporan en el proyecto de reforma. Hay una propuesta que hemos discutido previamente de someter cualquier decisión que el sistema vaya a tomar sobre los pueblos indígenas a la consulta previa. Es decir, el sistema, la reforma contempla que cualquier decisión que se vaya a tomar sobre las políticas públicas de los pueblos indígenas pasa por esa consulta previa. Tenemos que mirar muy bien, digamos, cómo hacemos la articulación, porque sin duda alguna la reforma a la salud es la reforma social más importante, o una de las reformas sociales más importantes del gobierno. No con pocas resistencias, tendrá muchas resistencias porque efectivamente es mucha plata, donde se han acumulado muchos intereses, y a lo que a nosotros nos interesa es que esa plata sea distribuida de manera equitativa para el pueblo colombiano y que se dedique para el cuidado del pueblo colombiano. Entonces, en ese sentido, vamos a necesitar un nivel de confluencia, un nivel de consenso, un nivel de concertación muy amplia con el movimiento indígena, para que vayamos explorando los mejores mecanismos para que ustedes se sientan representados por esa reforma, que, como les digo, es una reforma del próximo año, porque lo que tenemos que apuntar es que se apruebe la reforma tributaria, porque de la aprobación de la reforma tributaria depende la política del hambre, las adiciones presupuestales para la política agraria, para la infraestructura educativa, para la financiación del programa preventivo, que contendrá además una inversión importante en infraestructura hospitalaria abandonada en la Colombia profunda, donde fue abandonada esa infraestructura, que hay que reconstruirla en el país. Eso requiere recursos. Y para que esos recursos existan, es que se hacen las reformas tributarias, para que quienes más tengan paguen más, como ocurre en cualquier país del mundo, para poder que el Estado agencie las políticas sociales. Esa es la discusión hoy. No nos vamos a distraer ahora en la reforma de la salud, porque eso es una discusión del otro año. Ahorita tenemos que apuntar es hacer un buen plan de desarrollo participativo que logre recoger demandas estratégicas de la comunidad, porque muchas veces en nuestros procesos participativos se arman unas piñatas donde nos quedamos con un montón de cosas pequeñas y no hay días, y no hay hospitales. Entonces el esfuerzo que los movimientos sociales tenemos que hacer, y yo que hago parte del movimiento social, es pensar los consensos estratégicos que requerimos para participativamente hacer un plan de desarrollo muy fuerte. Esa es la tarea ahora. Y la tarea ahora es que esa reforma tributaria logre el recaudo que requerimos para poder discutir. Yo los invito entonces a que sigamos en estos espacios de diálogo, afinando nuestros compromisos, los que estamos desarrollando. Sobre temas presupuestales específicos del Ministerio de Salud estamos afinando eso a través de Alex Ordóñez, les estaremos comunicando, pero por lo pronto, si pudiésemos organizar para el mes de noviembre, o ya lo miraremos, un encuentro con los pueblos indígenas para discutir el CISP y la salud, la transformación de la salud, podría ser un buen escenario que pudiéramos también pensar. Entonces me pongo a disposición de ustedes para todo lo que consideren necesario que vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. 5:23, escuchábamos las palabras de diálogo y presentación de informe de la ministra de Salud frente al sistema y lo que acontece en los territorios amazónicos. Presentación del informe artículo 219 de la ley 1955 del 2019. Entonces, acuerdos en el marco de sus competencias. Ministerio de Salud priorizará y coordinará con las autoridades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las autoridades indígenas de los pueblos
En este caso habló de NUCAT y HIUT, la atención prioritaria en salud a esta población con el acompañamiento de la MRA, que es la Mesa Regional Amazónica, en el marco del Plan de Salvaguarda. Supuestamente desde acá presenta también el porcentaje de elaboración del plan de acción en coordinación de las autoridades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la comunidad NUCAT y HIU, la atención en salud prioritaria con el acompañamiento de la Mesa Regional Amazónica. Nos reporta el compañero Gilbert Cruz desde el lugar de los acontecimientos, Hotel Macao, por la Avenida Esperanza 44A21 aquí en la ciudad de Bogotá, donde se está llevando a cabo la conversación con esta ministra y la coordinación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas en el sector de salud. Entonces teníamos este reporte, ¿no? Y también escuchábamos mencionando a la ministra con todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Hasta ahora que de pronto le han entrado en razón estos sectores a nivel nacional frente a la salud indígena. En algunos momentos de la historia he escuchado y he visto en temas de salud que se llamaban en esa época promotores de salud en las cabeceras, comunidades más grandes de cada zona prácticamente, y eran los encargados de atender, trasladar, pero de igual forma el sistema de salud en los departamentos, en las cabeceras municipales, pues no ha sido muy bien dotada, como ella misma lo dijo, a nivel estructura física, donde queda el hospital. A nivel económico también pues no han tenido esa inversión lo necesariamente para contratar personal, y más porque están en los territorios apartados, ¿no? Entonces la situación es real, y cuando hablo de real es difícil. En cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades afrontamos diferentes situaciones, y ahora justamente pues hasta las EPS, una porquería. Los pacientes de los territorios vienen y se quedan hasta 10 meses en las ciudades a donde los remiten. Son muchas cosas que pasan frente al tema de salud. Esperemos que esto con el tiempo y a través de este gobierno de cambio que tanto querimos, dijo alguien por ahí, pues lleguemos a unos términos mejores, ¿no? Que no se cambie, que no sea prácticamente un gobierno igual que el resto. En cada elección, en cada campaña, siempre buscamos que sea diferente, pero siempre los chécheres salen siendo los mismos o peores. Entonces ya no sabemos si confiar o no confiar, pero sí confiamos en esto, en este espacio. Justamente hablan hoy del Plan Nacional de Desarrollo para el tema de consulta previa, para el tema de cómo se va a trabajar la ruta del desarrollo de los trabajos, proyectos, programas en los territorios amazónicos. Entonces, la idea es esa, pero nosotros continuamos conversando con más Onda Sopiac, y esto es Cantos de la Selva. Son las 5:29 de la tarde de hoy, 6 de octubre del mes de las brujas. Desde las montañas,
y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde La Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Está de volta! Fortemente! Você cantor, Jorge Naldo! E Jovete! Vamos con esto que se llama Tupana Tatuanaru Guem. Entonces, estas músicas amazonenses, casi hasta brasileños a esta hora de la tarde, aquí en su emisora Onda Sopiac, y estamos en su programa Cantos de la Selva. Salvação em Cristo! Comunidade comunidade, banda música de Cristo! Juventude, eu sou coração valente! E ainda tá esquerda, direita para Cristo! Bueno, también tenemos artistas en las diferentes regiones, pues, de la Amazonía, en cada uno de los lugares de nuestra querida Amazonía. Aquí estamos escuchando de Jotzinaldo. Es una mezcla casi electrónica. Les hablaba yo a ustedes que era prácticamente una mezcla de diferentes ritmos musicales, y pues lo hacen realidad a partir de, pues, que graban sus canciones, algo diferente, algo que puede marcarle también, ¿no? Esto es Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Estamos en Cantos de la Selva, hablando de las realidades que pasa en los territorios amazónicos, en cada uno de los departamentos, en cada una de las regiones. Para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la Selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde La Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. Continuamos aquí a las 5:33 de la tarde. Vamos con un poquito de musiquita mientras recuperamos la voz aquí en La Voz de la Amazonía. Mientras echamos agüita y mojamos la garganta. Y ustedes no se le olvide escribir al 313-256-4730. Hemos tocado temas importantes hoy en esta tarde. Temas de salud, temas de prevención de violencia intrafamiliar, también temas en este tiempo que llevamos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y pues desde la organización les avisaba también que se está desarrollando justamente la ruta para el encuentro, para el desarrollo de estas propuestas. Esto es Onda Sopiac, y nosotros, su voz, la voz de la Amazonía, y su programa Cantos de la Selva.
Nu iranggu inagu mari nama tangu nu ke manggu oregu no etaman tiu nu iranggu inagu mari nama tangu nu ke manggu oregu no etaman tiu mai juci to una me jaga bata mati de a jauta negema mai juci to una me lo tange ma una chica utuba tikona chi mari nama tabu. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez del pueblo cubeo es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. En Guainía somos Onda Sopiac. Continuamos aquí en La Voz de la Amazonía y su programa Cantos de la Selva. Onda Sopiac. La Voz de la Amazonía porque somos indígenas, somos del territorio. Somos de los territorios olvidados. Pero hoy nos hemos hecho sentir que existimos también. Nuestra Amazonía es diversa, nuestra Amazonía es única. Y cada uno de los pueblos somos diferentes y únicos. A pesar de que somos indígenas, cada uno tenemos nuestra propia visión. Incluso dicen los blancos, pues, que somos un mundo, ¿no? Un mundo desde nuestra propia forma de ver, pensar. Desde nuestra propia forma de analizar las situaciones. Entonces, pues, hoy vamos a hablar un poco si los pueblos indígenas existimos, pero desde otras miradas. ¿Por qué somos importantes nosotros? Aún viven pueblos indígenas en muchos lugares del mundo que no se han contactado con los blancos, ni con la sociedad civil, o con esa otra gente, o con nosotros mismos. Entonces, ellos deciden cada uno escoger cómo vivir, porque realmente vivir adaptado al sistema, adaptado al cambio todos los días, a uno le genera más y más necesidad. Todos los días necesita uno de algo porque ya cambió. Y todos los días es cambio. Todos los días es más y más. Pero no nos damos de cuenta de que con ese más y más que se llama el consumismo, estamos matando nuestras tierras, nuestros territorios, nuestra gran maloca que es el planeta Tierra, ¿no? Porque todos los días producen y producen y nosotros consumimos y consumimos. Y contaminamos, ¿no?
Y muchas personas prefieren, no, pues yo vivo así como estuvieron mis ancestros, domino mi conocimiento como indígena, yo prefiero no salir, quiero hacer mi vida desde la naturaleza, porque ahí entra justamente el tema político, ¿no? La libertad de decisión. Había un programa hace un tiempo, yo decido, mi vida, mi cuerpo, soy yo. Entonces el pensamiento es mío, la forma de decidir es mío. Yo miro si quiero o no adaptarme, vivir con los blancos o llegar a la sociedad, ¿no? Entonces esa es mi decisión. Digo esto porque Colombia es libre en lo que usted pueda decidir. Usted puede, libre de derechos. Nosotros tenemos derechos, somos seres con derechos. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas tal vez han decidido no salir porque de ellos depende. Incluso nosotros siempre hemos dicho que hay que cuidar la naturaleza. Desde aquí hacemos conciencia, desde aquí buscamos cambiar la historia, porque hemos buscado adaptarnos. Hemos buscado otros conocimientos para hacer incidencia, para hacer entender a que los pueblos indígenas también estamos haciendo un bien para la sociedad y que no nos vean a nosotros como siempre han venido diciendo, ¿no? Como si fuéramos los enemigos. Porque existimos en esos territorios, tenemos nuestras propias comunidades, tenemos nuestros propios formas de ver y de pensar, que es la cosmovisión, la propia cosmogonía. Y por eso somos raros y somos los que estamos impidiendo el desarrollo de la humanidad. Pero tal vez no se dan cuenta de que estamos impidiendo que acaben con todo lo que queda para terminar de acabar la humanidad. Solo protegemos esto. Pero no hace falta el chéchere. Como siempre he dicho, pero no hace falta el que tiene, pero que necesita más. Como siempre lo he dicho. Y sin importar nada, pues quiere ir a tumbar, quiere ir a excavar, quiere ir a contaminar. Como si fuera el único personaje, ¿no? No se dan cuenta de que existen más pueblos y hay más necesidades. Ellos prefieren hacer colchones de plata, almohadas con muchos billetes, camas, aviones forrados con oro y hasta armamento, misiles ya hechos con oro. Puchi, que pues con tanta riqueza para ir a matar a tanta gente. Entonces esa no es la idea. La idea es cuidar y protegernos entre todos y cuidar de lo poco que nos queda. Y de pronto los grandes líderes buscan hacer más visible a los pueblos indígenas y hacer entender
que no hay que verlo como lo están pensando. Hacer entender, hacer comprender. Siempre agradecido al mayor del pueblo Tubú, del departamento de López, que anda trabajando con los blancos, que él lo llama los Diro Amasa, ¿no? Que son la gente del nuevo amanecer, la gente de la palabra amanecida. La gente del nuevo amanecer, o la gente que se llama Diro Amasa, para él y para la forma de ver, es con los que tratamos de todo el mundo conversar, hablar. Yaví Careba ya se llamarán en la lengua de nosotros, ¿no? Que son los blancos. Él dice que hay que compartir la palabra con esta nueva gente, porque tienen más incidencia en la sociedad, ya sea económico, social, político, pero el día que ellos entiendan y la sociedad entienda que no nos va a durar mucho, no importa si nosotros alcancemos a sobrevivir o no, y si qué pasa con los hijos, qué pasa con los nietos. Hay que pensar en el futuro del mundo y de la humanidad. Entonces hoy en este programa Cantos de la Selva, hacerle como la rememoria nuevamente. Siempre nosotros hablamos con los otros compañeros, lastimosamente hoy me tocó solo, pero estamos en eso, de que entiendan, de que podamos sostener. De que la sociedad entienda. No solamente en Colombia, en todo el mundo. Muchos pueblos indígenas están luchando por mantener sus territorios. Los desalojan, los cascan, los maltratan. Pero, ¿qué están haciendo por el bien de la comunidad? Y también no se acuerdan de que pues en algún momento, pues antes de estar con esa cama y almohada de plata, pues tuvieron que trabajar. Entonces esa es la idea, para hacer incidencia en saber, en conocimiento y en hacer entender a los pueblos y los occidentales. Esto es Cantos de la Selva, aquí en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Ya volvemos en breves, ya entramos en más temas sobre la Amazonía. Onda Sopiac, 5:49 de la tarde. Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde la Chagra somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá.
Chonta da venuji emanya tamekire Tucha da venu jama tarikuna i Ere tucha da venu nyumaru torti Ji emanya Marikina tata gugu Are tamakata jeta jemanya tamekire Gugu mangi guma chonta tau gu jama taku echa Ji emanya Mama chudana Chonta da venuji emanya tamekire Tucha da venu jama tarikuna i Ere tucha da venu nyumaru torti Ji emanya Marikina tata gugu Are tamakata jeta jemanya tamekire Gugu mangi guma chonta tau gu jama taku echa Ji emanya Desde las montañas y las espesas selvas de la Amazonía colombiana, el río nos trae los cantos de la selva, para hablar de todo lo que pasa en los territorios, comunidades y pueblos de la Amazonía colombiana. Solo aquí, en Onda Sopiac. Cantos de la selva. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Onda Sopiac. Desde La Chagra
somos Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. Onda Sopiac es Caquetá. En Guainía somos Onda Sopiac. Continuamos aquí en La Voz de la Amazonía. Esta es su emisora Onda Sopiac. El compañero Gilbert Cruz se encuentra cubriendo la conversación de los pueblos indígenas con la ministra de Salud en el Hotel Macao, Avenida La Esperanza, calle 44A, número 21, Bogotá. Esperamos que estos lleguen a buenos acuerdos, que lleguen en una conversación en que los pueblos, como tanto la institución, tengan y sean partícipes de estas grandes conversaciones y acuerdos que se hacen dentro de unos acuerdos siempre en papel, ¿no? Como lo llaman muchas veces, pero que sea firmado y que tengan una relevancia y que se aplique más adelante en el desarrollo y la ejecución de estos programas y proyectos que tiene desde el Ministerio de Salud para los pueblos indígenas. Esa es la realidad. Hablamos hace un momento que a través de estos tantos años que pasan, los pueblos indígenas siempre hemos quedado en el olvido. Muchas veces le da hasta pereza invertir en la parte infraestructura, en la parte técnica o en personal de salud, por decirlo así, porque pues creen que los pueblos indígenas no tenemos los mismos derechos y los privilegios que tienen todos los que son estudiados occidentales y todos aquellos profesionales, ¿no? Entonces, por aquí un saludo de la ministra. Esperamos que esta voz sea real, sea con todo el corazón hacia los pueblos indígenas. Un saludo muy especial a Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Les habla Carolina Corcho, ministra de Salud y Protección Social, en la conversación que estamos teniendo con los pueblos indígenas sobre el CISPI. El CISPI prácticamente es el sistema de salud público indígena y está en la construcción y proceso ya prácticamente estamos en consulta de cómo se desarrollará, cómo va a través de reverificación para que esto pueda salir mucho mejor de lo que se plantea y se está planeando, ¿no? Entonces, de esta manera damos por terminado nuestro gran programa de hoy, que tuvo varios temas en que hablar, desde maltratos intrafamiliares, que se llaman maltratos vicarios, lo que hace la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas en este momento con el Plan Nacional de Desarrollo, con la importancia de los pueblos indígenas dentro de la Amazonía y los territorios que aún conservan la tierra, la Amazonía, y que a través de su cultura y su conocimiento hacen parte de esta lucha en mantener viva la selva y el territorio y la gran maloca que es nuestra planeta Tierra. Un fuerte abrazo, quien les habló, Emu, todo este programa conversando con buenos temas, buena programación musical, y nos vemos mañana. Y los que se perdieron de esta regañada a los checheres, pues mañana a las 8 en punto estamos con buena repetición. Esto es Cantos de la Selva en su emisora Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Nos vemos mañana. Cerramos con este pequeño tema musical, como venimos hablando, artistas regionales amazónicos, ya en estilo champeta, ¿no? Es champeta a lo indio, pero ahí estamos. Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía.
Estás escuchando Onda Sopiat, La voz de la Amazonía. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Hola, mi nombre es Sara Nicole Gutiérrez, soy del pueblo Cubeo y estoy en Onda Sopiat. Hola, soy Atiquigua, concejala de Bogotá, y quiero invitar a todos los paisanos y paisanas y pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a escuchar Onda Sopiat.